Buenas tardes, amigas y amigos televidentes de todo el país. Gracias por su amable sintonía. Bienvenidos a esta emisión central de Noticias 7. Vamos a revisar de inmediato la información más destacada de lo que se ha generado en esta jornada. Les contamos que en el Cantón Jama, en la provincia de Manabí, agentes de la policía decomisaron aproximadamente 2 toneladas de cocaína. En el operativo Atlas 25 no hubo detenidos, pero sí la retención de 3 vehículos, uno de ellos con reporte de robo. La intervención fue liderada por la Unidad de Delitos Transnacionales en coordinación con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Los agentes llegaron hasta una zona montañosa del Cantón Jama, donde encontraron 50 bultos repletos con paquetes forrados con cinta de embalaje. Aparentemente quienes estaban en el sitio se percataron de la presencia policial y huyeron aprovechando la vegetación. Ejecutó la operación policial denominada Atlas 25, orientada a la desarticulación de estructuras criminales transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias. Tras la verificación y pruebas químicas confirmaron que lo que guardaban los sacos de yute eran paquetes de clorhidrato de cocaína. El peso de la droga, aproximadamente 2 toneladas. Estiman que el cargamento iba a ser trasladado mediante lanchas rápidas hacia rutas marítimas Utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico internacional de drogas. En el lugar fueron encontradas 3 camionetas, una con reporte de robo que aparentemente utilizaban para movilizar el alcaloide, además de 2 motocicletas, acción que representa un golpe a las estructuras narcocriminales. Este importante resultado operativo evidencia la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional y el trabajo articulado entre instituciones nacionales e internacionales. Un nuevo golazo policial al crimen organizado. La selección antidrogas pasó a la siguiente fase. Iván Casamen, Noticias 7. Cayó otro eslabón clave del imperio criminal de los choneros. En un operativo binacional de alto impacto, las autoridades de Ecuador y Colombia lograron la captura de Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano del extraditado narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito. El detenido, quien se ocultaba en territorio colombiano bajo una identidad falsa para evadir a la justicia, contaba con notificación roja de Interpol. Según confirmó el ministro del Interior, John Reinberg, Javi es requerido en Ecuador por presuntos delitos de lavado de activos y delincuencia organizada. Esta investigación empezó hace 1 año, 4 meses aproximadamente, cuando teníamos información de que después de antes de la detención de alias Fito, se comentaba y se decía que el lugar que ellos iban a buscar protección era en suelo colombiano. Y esto nos obligó a nosotros a sacar inmediatamente por parte de Interpol la solicitud para la extradición de esta persona hacia el Ecuador. Eso se demuestra que los criminales que obviamente salen corriendo de Ecuador, en el caso de estos grupos, buscan protección en Colombia, y no es el primero. Fede fue lo mismo. Pipo, el criminal más temido de la región, que deben recordarlo ustedes, también tenía documentos colombianos. Entonces ellos pasan, sacan estas nuevas entidades, muchos se quedan, o la gran mayoría se queda en Colombia, y otros buscan un tercer país. También la Policía Nacional ha logrado la captura de Guido Roberto O, quien figuraba en la lista de los más buscados de la provincia, señalado por el delito de asesinato. La intervención denominada Operación Fénix 308 se llevó a cabo este martes 16 de junio en el sector de Huachi Grande, en Ambato. Gracias a labores de inteligencia coordinadas con el Plan de Recompensas 131 y el apoyo táctico del Grupo de Intervención y Rescate GIR, las autoridades lograron neutralizar y detener a este sujeto de 35 años sin contratiempos. El detenido contaba con una boleta de captura vigente por un crimen ocurrido en diciembre de 2017, cuando presuntamente acabó con la vida de Marcelo Heriberto Villacrés Medina en la vía ecológica en la parroquia Santa Rosa, tras un altercado mientras consumían bebidas alcohólicas. El sospechoso, quien ya enfrentaba un auto de llamamiento a juicio, ha sido puesto a órdenes de la justicia para que responda por sus actos.
En una operación clave ejecutada en Esmeraldas, la Policía Nacional capturó a alias Truma, un peligroso sujeto de interés penal relevante que era buscado activamente por delitos de asesinato y desaparición involuntaria. Este operativo, enmarcado en la estrategia operacional 3D, no solo permitió sacar de circulación a este cabecilla, sino que también resultó en la captura de otros 2 presuntos miembros de esta organización criminal. Durante la intervención, las autoridades lograron confiscar un arma de fuego, municiones, sustancias sujetas a fiscalización y 3 dispositivos móviles que serán clave para desarticular sus redes de operación. Con este despliegue, las fuerzas del orden reafirman su postura contra la delincuencia, debilitando así la estructura de una de las bandas más peligrosas del país. El robo del que fue víctima una pareja de jóvenes quedó registrado en una cámara de seguridad. Gracias al aporte de la tecnología, agentes policiales cuentan con elementos para seguir la pista de estos delincuentes. Los ocupantes de la motocicleta, ni enterados que les venían siguiendo, sin la menor sospecha pararon y en cuestión de segundos los delincuentes prácticamente les sorprendieron. Varios se bajaron del auto rojo y bajo amenazas obligaron al conductor a que entregue la llave. Al parecer estaban interesados en el pequeño vehículo. Tenemos ya una línea investigativa abierta en donde ya se obtienen las placas de un vehículo. En medio del asalto, uno de los pillos apretó el gatillo. El proyectil impactó a la altura del tórax de la víctima. La policía confirmó que ventajosamente se trataba de un arma traumática que le causó un hematoma. Luego de ser atendido en una casa de salud, le dieron el alta. El ciudadano se trasladó por sus propios medios hasta el hospital Enríquez Garcés, en donde recibió la atención y los primeros auxilios pertinentes. Una hora posterior a eso, el ciudadano salió, ya que no existían heridas de gravedad. Los jóvenes fueron sorprendidos cerca de las 23 horas del pasado 14 de junio cuando arribaban a este lugar en una motocicleta. Inmediatamente les aborda un vehículo del cual se bajan 3 sujetos y uno de ellos armados para robarles sus pertenencias, así como la motocicleta. Agentes del eje investigativo, así como de inteligencia, trabajan para ubicar el automotor y a sus ocupantes, cuyo modus operandi se repetiría en otros eventos delictivos registrados en el sur de Quito. Incluso la policía indicó que cuentan con más videos donde se vería que entre los delincuentes está una mujer. A la ciudadanía también recordarles que en la parte posterior de nuestra cédula de identidad tenemos un código QR en el cual nos pueden colaborar con las denuncias pertinentes de forma anónima. La suerte de los pillos está echada. Cuando menos se lo imaginan, el extenso brazo de la ley les va a atrapar para que respondan por su accionar criminal. Iván Casamen, Noticias 7. Alias del Chino quedó tras las rejas por una información de inteligencia militar. El ejército ecuatoriano ejecutó una operación militar en el sector Muñoz Rubio, Cantón Babahoyo, donde se aprehendió a 3 sujetos miembros del GDO Los Lobos, los cuales responden a los nombres de Burgos Jiménez, alias Chino, Berrús Mariscal, alias Volante, Tuasa Rebolledo, alias Triguero, quienes se dedicaban a actividades ilícitas como asesinato, extorsión, robo y sicariato. Durante la operación militar se decomisó el siguiente material: 2 revólveres Cal 38, una pistola sin serie, 8 municiones, una munición. Con esta operación militar se desarticuló una célula armada del GDO Los Lobos, de los cuales el sicario alias Chino es responsable del sicariato suscitado el pasado 23 de mayo. Y en otro punto del país, en Esmeraldas, agentes policiales capturaron a 2 menores de edad por presunta participación en un triple crimen. Aparentemente, las víctimas se habrían negado a formar parte de un grupo delictivo organizado. El móvil sería La Venganza.
En respuesta inmediata frente a la violencia criminal, agentes de la DINASED, bajo la estrategia operacional 3D, ubicaron y capturaron en flagrancia a 2 adolescentes presuntamente implicados en un triple asesinato. Entre los sospechosos, un menor de edad de 16 años conocido con el alias La Glock y otro de 17, quienes presuntamente estarían vinculados a un grupo de delincuencia organizada. Siguiendo la línea investigativa, se logró la aprehensión de 2 adolescentes, quienes serían los responsables de las muertes violentas. El ataque ocurrió el pasado 14 de junio en el sector de San Rafael, donde 4 sujetos fuertemente armados irrumpieron por la fuerza en una vivienda y abrieron fuego contra 2 hermanos y un amigo que descansaban al interior del inmueble. Aparentemente un grupo de delincuencia organizada intentó reclutarlos en sus filas y ellos se negaron. El hecho de sangre respondería a un acto de venganza. Con estos resultados, la Policía Nacional ratifica una vez más su compromiso de servir y proteger con firmeza para evitar la impunidad. Agentes de la policía intervinieron en varios sectores estratégicos de la ciudad. Los menores fueron aislados y entregados a la autoridad judicial competente. Un caso que nuevamente pone en la mesa del debate la facilidad con la que los grupos delictivos organizados reclutan a adolescentes, principalmente para actos de sicariato. Operativos permanentes en contra de los grupos de delincuencia organizada. La policía ratificó su compromiso de combatir las estructuras criminales para evitar que los delitos que atenten contra la vida y la tranquilidad de la población queden en la impunidad. Iván Casamen, Noticias 7. Y tras meses de incertidumbre, el exfutbolista ecuatoriano Cristian Lara recuperará su libertad. La Corte Provincial de Justicia ha decidido aceptar la apelación presentada por su equipo legal, dejando sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él desde el pasado mes de abril. Esta resolución marca un punto de inflexión en el proceso judicial del exjugador, quien deberá abandonar su reclusión tras la decisión del tribunal. El entorno del deportista y la opinión pública siguen atentos a los próximos pasos de este caso, que hoy cierra un capítulo clave con la orden de libertad inmediata. Y nuevamente un grave siniestro de tránsito sacudió esta mañana la avenida Simón Bolívar a la altura de la loma de Puengasí, cuando un camión perdió el control tras sufrir una falla mecánica en sus frenos. El vehículo, que circulaba en sentido sur-norte, se salió de la calzada, impactó violentamente contra 3 postes y una parada de buses en el sector Obrero Independiente 2. Equipos del Cuerpo de Bomberos de Quito se desplazaron de inmediato para brindar atención prehospitalaria a 2 personas heridas. El incidente provocó el cierre del carril derecho y una notable congestión vehicular en esta arteria principal. Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito permanecieron en el lugar gestionando la movilidad y el retiro del automotor. Las autoridades exhortan a los conductores a mantener la precaución y considerar rutas alternas ante este percance, que afortunadamente fue atendido con celeridad por los organismos de socorro. Un bus de transporte urbano perdió el control del vehículo y chocó contra unos muros de contención. Ahí ustedes están observando las imágenes. El hombre resultó herido y fue atendido por personal médico. Se salvó de morir. Esto sucedió en el norte de Quito. Son las 13:15, momento de una pausa publicitaria, pero enseguida regresamos con más información en nuestra emisión central de Noticias 7. Acompáñennos.
Son las 13:17. Gracias por continuar junto a nosotros. Tenemos más información para compartir junto a ustedes a esta hora de la tarde. Les contamos que más de 15 millones de dólares del Banco Mundial serán destinados al mejoramiento de la infraestructura educativa del país. El Ministerio del Ramo espera ofertas para mover esa inversión. Son 4 procesos de contratación que impulsa el Ministerio de Educación orientados a mejorar la infraestructura educativa de 30 instituciones, con una inversión de más de 15 millones de dólares provenientes de un crédito otorgado por el Banco Mundial al Gobierno Nacional. Entre estas 30 instituciones educativas hay 2 instituciones importantes que están siendo terminadas su infraestructura, que ha sido lastimosamente abandonada por más de 12 años, como es el caso de la Unidad Educativa de Chillanes en la provincia de Bolívar y en el caso también de la Unidad Educativa de Aloac en la provincia de Pichincha, en el cantón Mejía. En este momento se lleva adelante la fase de selección de oferentes. La recepción de ofertas será hasta el 19, 22 y 23 de junio. La información o los TDRs sobre estos procesos se encuentran publicados en la página del Ministerio de Educación, educación.gov.es. Acota que el objetivo de la cartera de Estado es brindar a la comunidad educativa instalaciones modernas y seguras. Intervención integral, por ejemplo, cambio de cubiertas, pintura, y la implementación de áreas deportivas, la implementación de áreas de juegos, la implementación y la construcción también de otros salones. En el caso de que tengan alguna infraestructura deteriorada, el reemplazo de esa infraestructura deteriorada por una nueva infraestructura permanente. Según la autoridad educativa, el primer cuatrimestre de 2025, solo en Quito se entregó al menos $1 millón para mejorar la infraestructura de escuelas y colegios fiscales. Anaís Estrada, Noticias 7. Seguimos ahora con información legislativa. Les contamos que el oficialismo quiere llegar hasta el fondo en el denominado caso Segura EP. En el plenario se debate un proyecto de resolución para que la Comisión de Seguridad fiscalice el uso de las cámaras de videovigilancia del municipio de Guayaquil para realizar actividades de supuesto espionaje. Javier Ceballos, ya lo estamos observando, a esta hora nos tiene un informe. Adelante, Javier, buenas tardes. Hola Anaís, ¿cómo estás? Un saludo para ti, un abrazo para todos. Bueno, yo les cuento que aquí en la Asamblea Nacional está por debatirse un proyecto de resolución presentado por el asambleísta de ADN, Andrés Castillo, el cual busca que la Asamblea apruebe que la Comisión de Seguridad de la Asamblea fiscalice el denominado caso Segura EP. Según Andrés Castillo, es necesario que la Asamblea investigue el por qué se utilizaron los bienes, sobre todo las cámaras de videovigilancia de Segura EP, que es de Administración Municipal de Guayaquil, para realizar, según ha dicho Andrés Castillo, labores de espionaje para servicio de los máximos dirigentes de la Revolución Ciudadana y del correísmo. Escuchemos los argumentos que presentó Andrés Castillo para presentar justamente, valga la redundancia, este proyecto de resolución. Los miembros de la Revolución Ciudadana han utilizado las cámaras de seguridad de Segura EP como cámaras personales, como cámaras propias, para llevar adelante un proceso de espionaje a opositores políticos o a ciudadanos en general. Hemos visto cómo ese diálogo entre el economista Correa y un truculento grupo de ciudadanos, entre esos Ronnie Aliaga, entre esos el señor Rengel, entre esos el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, han maquinado un mecanismo de escucha y de espionaje a los ciudadanos guayaquileños. Habíamos dicho en medios de comunicación en días pasados, Guayaquil paga el espionaje y Pichincha paga la difusión. El parlamentario señaló que detrás de todo esto puede haber un cúmulo de delitos, que es necesario también que la Fiscalía se pronuncie de hecho sobre este tema. Que identifique autores, cómplices, qué utilizaron, cómo utilizaron, en qué circunstancias, quién participó, con la orden de quién movía las cámaras, quién lo hacía. Y eso obviamente en el marco de lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, de que sigamos adelante con un proceso de fiscalización dentro de la Comisión de Seguridad. Este proyecto de resolución contó con el apoyo de los parlamentarios de la Revolución Ciudadana.
Yo sí quisiera que viniera el fiscal general del Estado acá a decirme cómo así una información que es reservada está siendo difundida por funcionarios del gobierno. A esperar entonces cuál va a ser la decisión final que tome el Pleno de la Asamblea Nacional sobre este tema. Los detalles, por supuesto, más adelante en nuestras siguientes emisiones informativas. Anaís, tú sigues con más. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Javier Ceballos, por este informe. Buenas tardes para ti. Ahora vamos a revisar qué es lo que ocurre en el resto del mundo. Les contamos que un avión con 6 personas a bordo se estrelló la noche del martes en la autopista Lob 20 de Laredo, Texas. La aeronave volaba desde Los Cabos hacia Austin cuando sufrió una emergencia mecánica y se desvió al aeropuerto local. El impacto contra la vía provocó un incendio que dejó un fallecido y 5 heridos. Testigos y equipos de emergencia rompieron la ventanilla de la cabina para extraer a los ocupantes mientras las llamas avanzaban. 5 oficiales de policía sufrieron inhalación de humo durante la operación. Ahora se investiga las causas de este accidente. Videos del suceso circulan ampliamente y usuarios destacan la rápida acción de automovilística para auxiliar en el rescate inmediato. Y una persecución policial que quedó registrada en video permitió la captura de 2 personas que transportaban cerca de 200 kilos de marihuana en un vehículo particular por la vía Popayán-Pitalito a la altura de Isnos, Huila. Durante el operativo, las autoridades incautaron 201 paquetes de droga, el automóvil utilizado para el transporte y 2 teléfonos celulares. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Escena de película en el Reino Unido. Una banda de asaltantes enmascarados protagonizó un audaz y violento robo en el condado de Cambridge, utilizando una excavadora robada para arrancar de cuajo un cajero automático empotrado en la pared de una entidad bancaria. El incidente, que parece extraído de una cinta de acción, fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo los delincuentes, sin miramientos, destrozan la estructura del edificio para sustraer el cajero con la maquinaria pesada. Tras lograr su objetivo, los sospechosos emprendieron una huida inmediata. Actualmente las autoridades continúan tras la pista de los implicados, quienes hasta el momento siguen prófugos de la justicia. Con 25 minutos ya está junto a nosotros en estudios Danali Vasco. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Enseguida tendremos los detalles de la información deportiva contigo. Así es, Anaís, un saludo a toda la gente que está atenta a la información deportiva, por supuesto, porque vamos a hablar del nuevo récord de Lionel Messi y también de Kylian Mbappé, 2 figuras protagonistas en esta cita mundialista que arrancaron con pie derecho. Y el estreno mundialista también de Cristiano Ronaldo, no puede faltar. Y empate, eso es sorpresa, si se queda así sería sorpresa para todos. Volvemos enseguida con más información.